tan mal visto un asesino que mata gente por diversión, mientras que existen otras formas de entretenimiento, pero está bien visto una persona que asesina animales para comérselos, mientras que hay otro tipo de comida. Reportando justicia con Jazmín Lagier. Imagínate una situación hipotética. Alguien se te acerca en la calle y te da un arma, de cualquier tipo, cuchillo, pistola, lo que sea, y te incita a matar a los demás, a la gente que está a tu alrededor, diciéndote que te va a hacer feliz por 15 minutos. Una persona normal y cuerda o le devuelve el arma o la guarda pero no la usa si no tiene necesidad. Esto se debe a una cuestión moral de la persona. ¿Por qué yo haría sufrir a otro ser vivo si no tengo la necesidad? ¿O por qué cambiaría la vida entera de un ser vivo por solo 15 minutos de mi felicidad? Poder hacerlo lo puedo hacer. Tengo las capacidades y tengo las herramientas que se necesitan, pero no significa que lo tenga que hacer o que esté bien hacerlo. Este mismo argumento es aplicable a lo que pasa hoy en día con los animales no humanos. Yo tengo manos y piernas que me permitirían golpear a un perro, por ejemplo. Sin embargo, no lo hago porque puedo seguir mi vida tranquilamente, al igual que puedo vivir mi vida sin tener que lastimar animales indirectamente. Es decir, comprando productos que afectan a estos animales. Comprando comida, comprando ropa, comprando productos cosméticos. En resumen, no como ningún tipo de derivado animal, músculos de animales, pus y coágulos, vómito de abeja, o en otras palabras, bueno, carne de vaca, pollo, pescado, huevos, queso, leche, manteca y miel tampoco. Cuando hablo de esto y la gente se entera de mi estilo de vida, muchos como que me teletransportan a una isla totalmente desierta, sin vegetación, sin nada, ¿no? Como si fuera posible, pero bueno, sigamos. Pero siempre con un animal que está vivo conmigo y me preguntan: Jazmín, si vos estuvieras sola en esta isla, ¿te comerías al animal? ¿Lo matarías? ¿Ves que lo matarías? ¿Pero qué me venís a hablar del veganismo? Por favor, Jazmín, ponete a hacer cosas serias. No. No entiendo cómo esto podría ser relevante a mi situación hoy en día, Jazmín Lagier, viviendo en una sociedad en la que puedo hacer una cuadra y encuentro un supermercado, o puedo hacer otra cuadra y encuentro otro y otro más, por ahí, en todos lados. Podemos darle vuelta a la pregunta y podemos preguntarte a vos. Si estás en un lugar donde tenés árboles de fruta, tenés comida deliciosa, que tiene el mismo sabor que esa carne que te comes, y al costado tenés un perro lindo, que te corre, te cuida, te mira a los ojos, con esos ojos cristalinos que tienen los perros y los animales en general. Y también tenés un cuchillo. ¿Matarías a ese perro con tus propias manos? La carne no está viniendo en un paquete con plastiquito como va en el súper. Vos, con tus propias manos, mirando a este animal a los ojos, degollándolo con tu cuchillo y escuchando sus gritos para comerte su carne, mientras tenés otro tipo de comida. ¿Lo harías? Creo que ahí no somos tan valientes. Lo que pasa es que no hacemos la conexión. Esto pasa, sigue pasando. Este animal sigue siendo degollado, sigue gritando, sigue sufriendo. Pero lo hace otra persona. Nosotros solo lo compramos. Está en nosotros en cambiarlo. Si consumimos menos, van a producir menos. Les importa el dinero, las ganancias. No lo hacen porque quieren matar animales. Lo hacen porque es lo que quiere la gente. Cuando aprendís a comer fruta y comida vegana, chao, o sea, lo otro es un asco, man. Mirás eso y yo veo muerte. Yo no veo nada delicioso. Y por eso es que sigo esta filosofía de vida. Porque simplemente mi conciencia es 1000 veces más fuerte que mi estómago. Y no puedo ignorar el hecho de que otros tienen que sufrir para que yo pueda satisfacer a mi ego y a mi adicción por la comida. Obviamente no soy perfecta y no sé, o sea, cuando camino piso alguna hormiga, quizás. Es algo que no puedo controlar totalmente, entonces hago lo que puedo, lo que sé, porque quizás hay cosas que todavía no sé, que estoy afectando a los animales o a otra gente, pero no lo hago de mala, sino por ignorancia. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Yo estuve ahí, yo comía a estos animales, yo no sabía, simplemente no sabía. Es por eso que voy a hacer este tipo de videos también, para poder ayudar a la gente a que abran los ojos de esta situación y que vean la realidad, lo que hay detrás de esto. Voy a hacer una serie de videos y voy a hablar primero de esto, qué es el veganismo, cómo ser vegano, qué comer, qué no comer, qué usar, qué no usar, etc. Y también voy a hablar de por qué es que comemos todo esto que comemos, por qué es que nos educaron así y por qué nacimos en una sociedad en la que nos empujan a comer carne, a usar animales y a separarnos totalmente de las otras especies.
En esto voy a incluir la corrupción de ciertas instituciones, la industria de la carne, de la industria de la leche, que corrompen a muchas instituciones como las instituciones de salud y otras que saben todas las consecuencias que tienen estos alimentos en nuestra salud, pero los ignoran por ciertas razones que ya sabemos cuáles son, pero vamos a abrirlo en otro video. Así que gracias por ver este video y chao. Go vegan.